Hola, mi nombre es Daniela Vera García, soy del grupo 3CM14 en la materia de instrumentación y este video es para presentar mi práctica número 4 correspondiente al sensor de temperatura con diodo semiconductor. El objetivo de esta práctica es conocer las características de un diodo semiconductor de silicio y su comportamiento respectivo ante los cambios de temperatura y con ello emplearlo como un sensor de temperatura ambiental. En esta imagen se puede observar cómo fue que armé mi circuito en mi protoboard. Primero daré una pequeña introducción abarcando estas 4 preguntas o áreas. Entonces bien, iniciemos con ¿qué es la temperatura? Esta es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. Físicamente, la temperatura es una magnitud escalar dada por una función creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales de los que se esté midiendo dicha temperatura. A mayor agitación, mayor temperatura. Multitud de propiedades físico-químicas de los materiales o las sustancias varían en función de la temperatura a la que se encuentran, como por ejemplo su estado, ya sea gaseoso, líquido, sólido, plasma, etc., su volumen, la solubilidad, la presión de vapor o la conductividad eléctrica. Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a las unidades de medición de la temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin. Sin embargo, fuera del ámbito científico, el uso de otras escalas de temperatura es común, en el caso de la escala Celsius o grados centígrados. Y en otros países también se utiliza la escala Fahrenheit. Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son utilizados para medirla. Por ejemplo, las variaciones en volumen o en estado de los cuerpos, ya sea sólidos, líquidos o gases, también la variación de resistencia de un conductor, la variación de resistencia de un semiconductor, la intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo, u otros fenómenos utilizados en laboratorio como la velocidad del sonido en un gas, frecuencia de resonancia de un cristal y ese tipo de situaciones. De este modo se emplean los instrumentos de tipo termómetro de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de líquido, gas o vapor, termómetros de resistencia, termopares, termómetros ultrasónicos y termómetros de cristal de cuarzo. Ahora, ¿qué es un semiconductor? Un semiconductor es un elemento que se comporta o bien como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, debido al campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en que se encuentre. Para esta específica práctica utilizaremos el diodo de silicio. El hecho de conocer el concepto de semiconductor es importante porque para esta práctica pues nosotros nos enfocaremos en los termistores, ya que son semiconductores y se sabe que estos materiales se comportan como conductores o aislantes o conductores según la temperatura a la que se encuentren, como ya lo habíamos mencionado antes. Esto es lo que lo convierte en un dispositivo que permite medir la temperatura. Entonces, bueno, los semiconductores pueden permitir el paso de la corriente eléctrica o pueden comportarse como un aislante y de esta manera impedir el paso de la corriente eléctrica. Este tipo de comportamiento, ya sea como aislante o como conductor, puede variar según varios factores, como puede ser la temperatura, el tipo de estructura atómica del mismo, el campo eléctrico o magnético en el que esté sometido. Cuando mencionamos temperatura nos referimos a temperatura ambiente en la que se encuentre. Entonces, bueno, como ya mencioné, en esta práctica utilizaremos el diodo de silicio. El diodo de silicio se constituye de dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. Cuando se fabrican, la unión de estos materiales forma una zona física llamada zona de recombinación.
Y en esta zona los portadores mayoritarios forman una unión par electrón hueco, de tal forma que cuando llega a saturarse esa zona se forma una barrera de potencial a la que conocemos como voltaje de umbral y está dado como VU. Y algo igual que conviene destacar es que para que se dé una circulación de corriente, ese potencial mencionado debe ser superado. Y para un dicho diodo de silicio, normalmente el voltaje de umbral es igual a 0.6 volts. Y de esta forma, si el diodo se polariza directamente con un voltaje superior al voltaje de umbral, el diodo entra en conducción y con ello puede ya operar dentro de los parámetros del circuito de aplicación. De acuerdo al estudio de Jack Smith, este encontró una relación en la cual se establece que si hacemos pasar una corriente estable y continua cercana a los 5 mA a través de un diodo, en este caso un diodo de silicio, y una vez que se estabiliza su funcionamiento, este presenta una disminución en su voltaje de umbral en la razón de menos 2 milivolts por grado centígrado, sobre grado centígrado. Para ello se muestra la gráfica que corresponde a la respuesta de temperatura contra voltaje de umbral. Y bueno, esto es lo que da el comportamiento del diodo de silicio frente a la temperatura. Eso fue todo por la parte de la introducción de la práctica. Ahora entremos en el desarrollo experimental. Esta es una toma un poco más cercana de mi protoboard con mi circuito armado. Antes de explicar cada parte del circuito, quiero destacar que fue necesario calibrar el sensor como tal, el diodo. Un termómetro debe alcanzar el equilibrio térmico antes de que su medición sea correcta. Fue por eso que tuve que tomar por unos 2 minutos mi diodo para después mover mi potenciómetro a 2.8, a que diera un resultado de 2.8 y finalmente después de haber hecho eso y después de haber tomado mi diodo primero durante 2 minutos, al soltarlo y al dejar ahí el potenciómetro en ese resultado que me había dado, después ya obtuve un voltaje de 2.1 aproximadamente en mi multímetro, en una escala de 20 volts. Y así fue como ya me mostraba como tal la temperatura ambiente en la que me encontraba. Era posible que me saliera 2.0 y algo o 2.1 y algo, porque en ese rango está como la temperatura ambiente. Muy bien, ahora sí entremos en las partes importantes de nuestro circuito. Para nuestro caso, lo primero que tenemos es el sensor. Y en nuestro caso este es el diodo de silicio. En particular se utilizará el diodo 1N4148 y se sabe que el diodo debe tener una corriente constante y continua de 5 mA para que se pueda tener el comportamiento lineal antes de descrito. Por lo que se utilizará una fuente de voltaje de 5 volts junto con una resistencia en serie de 1 kilo ohm para tener una corriente aproximada de 4.4 mA. Y bueno, como ya se mencionó, el voltaje umbral regular que tienen los diodos es de 0.6 volts a una temperatura de 0 grados. Y bueno, tomaremos este voltaje como referencia. Entonces bien, para calcular la temperatura obtenemos la diferencia entre el voltaje y el voltaje umbral, el dicho voltaje y el voltaje umbral. Debido a que el voltaje umbral será el que sufra cambios por el aumento o disminución de la temperatura. La siguiente parte importante de nuestro circuito es el restador. Y para poder realizar la ecuación descrita anteriormente utilizaremos un operacional en configuración del restador. Para la entrada positiva tenemos el voltaje de referencia, donde se utilizará un divisor de voltaje, el cual se compone de una resistencia de 50 kilo ohms y un potenciómetro de 10 kilo ohms. Se tomará esta referencia para que el divisor tenga un voltaje máximo de 0.83 volts.
Y por la parte negativa tenemos el voltaje umbral perteneciente al diodo. Cabe destacar que lo que obtendremos en la salida del restador serán unidades en milivolts, y para esta práctica mediremos esta señal con un voltímetro en escala de 20 volts con ayuda de nuestro multímetro de siempre. Y por esto es que las escalas en milivolts no serán apreciables. Pero para solucionar dicho problema de resolución, primero definiremos la representación de voltaje que se muestra en el voltímetro. Un volt será igual a 10 grados centígrados y 0.1 volts serán iguales a 1 grado centígrado. Y recordando y tomando en cuenta que el diodo tiene una disminución de 2 milivolts por grado centígrado, obtendremos esta razón, la cual nos indica finalmente que la señal debe ser amplificada 50 veces. Recordemos que la configuración del restador también puede utilizarse para amplificar la señal modificando la resistencia que está en retroalimentación. Así que utilizaremos una resistencia de 50 kilo ohms, ya que necesitamos esa ganancia de 50. En estas imágenes ya se puede observar mi circuito y podemos observar las partes importantes. Está el sensor, el restador y el voltaje de referencia. En esta imagen casi no se podía apreciar, así que hice otra toma y aquí ya se puede observar mejor el voltaje de referencia. Eso fue todo por la explicación del desarrollo experimental, y finalmente pasaremos a los videos donde se muestran las pruebas del funcionamiento de mi práctica. Aquí es cuando le bajo la temperatura al resultado de mi multímetro, y esto lo hice acercando un hielo a mi diodo. Entonces, bueno, ahí se pudo apreciar que iniciaba en 2.17 volts en la escala de 20 volts, y al acercar el hielo a mi diodo bajaba a 1.90 y algo volts en la escala de 20 volts. Y después, quitando nuevamente el hielo de mi diodo, vuelve a subir la temperatura a 2.1 volts. Después tenemos el siguiente video, en donde se puede apreciar que cuando yo tomo mi diodo con los dedos, la temperatura empieza a subir. Estaba igual en un principio con 2.1 volts en mi multímetro, se podía observar en una escala de 20 volts, y bueno, ahí se puede ver que subió hasta 2.9 volts. Ahí subió ya hasta 3 volts. Y al soltarlo, nuevamente vuelve a bajar el resultado que se muestra en mi multímetro. Este es el último video. Vuelvo a tomar mi diodo entre los dedos y se observa cómo va subiendo la temperatura, y lo vamos viendo en el resultado de mi multímetro. Primero estaba en 2.1 volts y ahora está subiendo a 2.78 volts, 2.8, y nuevamente se puede observar que cuando lo suelto vuelve a bajar nuevamente el resultado en mi multímetro. Vuelve a bajar hasta 2.1 como inicialmente estaba. Y bueno, eso ha sido todo por mi práctica número 4. Gracias.